Hola, hola hermanos, ¿cómo estamos? Nuevamente seguimos evangelizando para quienes quieran, porque esto es para quienes quieran, para quienes nos deseen, y vamos a ponernos a hablar hoy día de la persecución de los cristianos. Hermanos, yo les quería decir que los cristianos, que en ese momento se llamaban cristianos, y entendamos que son los cristianos católicos, apostólicos, romanos, porque son los únicos que tuvieron continuidad a través de los siglos hasta el año aproximadamente 1500, donde surgen las otras iglesias, que vamos a dar fechas y nombres de las iglesias que surgieron muchos siglos después. ¿Por qué la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica porque es la que tiene continuidad de la misma, desde el mismo nombramiento que le hace Jesús a Pedro. Tú eres Pedro, que lo he explicado muchas veces, roca, piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y porque el nombre católico surgió poquitos años después nada más, para darle, que quería decir el sentido de universalidad. Pero no nos vamos a ir del tema, vamos a ir bien las cosas. Los cristianos eran perseguidos, hermanos. Los cristianos en los primeros tiempos eran perseguidos por ¿quiénes? Ya sabemos quiénes. Por nada menos que los escribas, los fariseos, los sacerdotes, que formaban el grupo más alto de la clase judía. Lo perseguían porque se oponían a sus intereses y consideraban que violaban lo que establecían las leyes y lo que ellos tenían a través del Antiguo Testamento quién iba a ser el Mesías, y que el Mesías no era Jesús, que sabemos que era Jesús porque se hizo Dios, pero que vino sencillo, no como ellos lo esperaban, como algo grandioso, tremendo, que iba a salvarlos de todo. Vino sencillo, como es sencillo, vino Dios para salvarnos. El nombre vino de la segunda persona, que es Jesús, que se encarnó en María. En la Virgen María, que es otro tema que también hablamos de la Virgen María. Sería bueno que vayan viendo mis videos para que vayan entendiendo todo esto, porque si lo toman suelto no lo pueden entender. Lo vamos a hacer corto. Primero son perseguidos por los judíos, sacerdotes, fariseos, escribas. Pero ya, diríamos, en la segunda mitad del siglo I, todo el siglo II y hasta el siglo III fueron perseguidos por los romanos. Y esta persecución, ¿qué significaba? Encarcelamiento, eran azotados, eran torturados, eran ejecutados, que era el martirio que vivían los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos proclamaban a Jesús vivo. Como ya Jesús le anticipó, seréis llevados a los tribunales y moriréis por mí. En muchos casos no eran llevados a los tribunales, directamente los ejecutaban. Por defenderlo a Cristo. ¿Qué ocurre? Muchos emperadores estaban gozosos de perseguir a los cristianos. Ustedes saben que eran comidos en los mismos lugares donde estaban los leones, en los coliseos, eran comidos directamente por los leones y era el show para los romanos. ¿Por qué? Porque los cristianos se habían propagado, se habían extendido por todo el imperio romano y quienes dominaban eran los romanos. Por eso eran el enemigo de Roma, ya que ellos no querían adorar al emperador, ni de ninguna manera servirle al emperador en el sentido de Dios, de un Dios, de adorarlo como lo más grande. Adorar una estatua de yeso, entiéndase, y
considerarla, me imagino que al decir adorar, considerarla un dios. Entonces consideraban los romanos que eran como enemigos, especialmente de la clase privilegiada de los romanos, porque los cristianos hablaban de fraternidad, de dignidad del ser humano, de comunidad, de compartir los bienes, y eso no les gustaba a los romanos, que vivían una vida de lujo y de una vida desenfrenada, y tenían que, ya los cristianos hablaban de la dignidad de la persona, y tenían esclavos. Entonces los romanos los consideraban a los cristianos ya enemigos políticos, cuando los cristianos no querían hacer nada, solamente poder profesar su religión sin querer destruir nada político, porque los cristianos, su vida no era para la política, su vida era para Jesús, pero los romanos no lo entendieron, lo veían como una fuerza opositora, como lo vieron también los judíos, como una fuerza opositora peligrosa porque avanzaba y crecía. Pero tenemos una buena, el emperador Constantino, cuya madre es Santa Helena, decide ante las revueltas, decide terminar con esto y con un edicto, el edicto de Milán del año 313, es cuando le da a los cristianos la libertad. Constantino era un emperador de Occidente y de Oriente. Le da libertad a los cristianos para ejercer su religión, sin miedo a las persecuciones. Y ahí terminan las persecuciones. En el año 313, hermanos, desde que vino Jesús, cuando predicó la palabra, año 33, hasta el año 313, fueron torturados, encarcelados, martirizados, cuando su fin era Jesús. No era ninguna intención política, pero todos tenían miedo de perder algo, por eso los asesinaron. Ellos solamente amaban a Jesús, querían orar, querían llevar la religión. Fueron tan fuertes que ni nos parecemos a lo que somos nosotros ahora, que no les importaba morir por Cristo. Cuando eran descubiertos, orando, rezando, reunidos en casas de oración por Cristo mismo. Esa es la realidad. Quiero decirte, hermano, que la iglesia es católica. ¿Por qué es católica? Porque es universal. Ya dice Jesús, vayan y evangelicen a todos, le dicen a los discípulos. Por eso es universal. La palabra católico se dijo con San Ignacio de Antioquía en el año 102, más o menos aproximadamente. San Ignacio de Antioquía, donde existían los papas. Ninguna otra iglesia, nada más que los papas, la única iglesia que continuó perfectamente el orden desde Pedro. Hubo perfecta continuidad, ¿no? Siempre todos los papas. Habían presbíteros, diáconos, obispos y papa. Y el papa, como dije, 266 papas con el Papa Francisco. Continuidad, hasta que Constantino le da la libertad para ejercer la religión. La iglesia jamás se cortó. Con la llegada de Constantino no surgió la iglesia, como dicen. Mentira. La iglesia viene desde el año 33, que ya Jesús comienza a predicar la palabra con sus discípulos y tiene continuidad hasta la fecha de hoy. Creo, hermano, que lo has entendido. Te quiero decir que es apostólica porque se fundan los apóstoles
que significa los enviados, los discípulos de Jesús y los que lo seguían, que eran enviados. Te dije que es católica por universalidad. Lleven la palabra, le dice Jesús, a todos. Y es romana porque está la cabeza de Pedro asentada en Roma. ¿Pero por qué el Papa está en Roma? Porque lo estuvo Pedro, porque Pedro en la misma carta, en la epístola de Pedro, en el Evangelio, en la epístola de Pedro, Pedro dice que escribe su carta en Babilonia. Y Babilonia es nada más ni nada menos que la Roma de esa época. Se interpretaba y era la Roma de esa época. Por eso Pedro estuvo junto con Pablo permanentemente en Roma, porque ellos iban avanzando, iban predicando, y muere Pedro en Roma crucificado cabeza abajo porque no era digno de morir como su maestro. Creo que esto lo has entendido. Hay continuidad, hermanos, y en el próximo video te cuento cuándo empezaron las iglesias que no tienen que ver con la iglesia católica, apostólica, romana, que te he explicado por qué es católica, por qué es apostólica y por qué es romana. Que esto ya tiene su origen desde la misma predicación de Jesucristo. Está ahí, te lo he dicho, con citas evangélicas. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video.